Hola amigos de Diario Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. En este momento nos encontramos con el decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua, el señor José Abarca Cordero. Bueno, ante todo quiero agradecerle la visita que nos está brindando y también su tiempo por la entrevista. Bueno, quisiera comenzar con un tema muy delicado quizá para algunas personas, y es cuando por primera vez asistimos a un psicólogo. Algunos van desde niños, otros recién se animan a ir ya en una etapa adulta, pasando los 18 años, quizá algunos también por primera vez pisan tal vez la consultoría, del psicólogo a los 50, 60 años quizá. Ahora, ¿por qué se da ello? ¿Qué factores involucran en ese perfil que tenemos? Muy bien, primero muchas gracias. Gracias. A ver, Cordero, en este caso, agradecer primero por estar en el pueblo, en estas instalaciones, como bien han dicho, Patrimonio Cultural de Arequipa. En el caso de la consulta psicológica, es bastante importante ver que las diferencias de grado de atención se dan indistintamente, es completamente varía de caso, como buen científico social diríamos, depende, ¿no? Depende de muchas circunstancias. Es típico de que las personas que tengan algunos trastornos de personalidad sean pacientes toda la vida. Por ejemplo, las personas que tengan algún tipo de problema de adicción también sean pacientes toda la vida. Y hay algunos otros casos que, digamos, corresponden con problemas de bullying, que son típicamente los que van a temprana edad, infantil, adolescencia, los problemas que tienen tal vez en los jóvenes, lo más común, estamos hablando, el tema de la vocación, o que es orientación vocacional, el desarrollo del proyecto de vida, y cuando uno, digamos que es joven, ¿no? Y adulto, normalmente los problemas de pareja son los que abundan. Cuando uno ya es adulto, lo que más, digamos, tiene causas es el tema del despido, de jubilación y el acomodo de la nueva vida, ¿no? Entonces, son múltiples las causas por las cuales se dirige una persona en general hacia la consulta psicológica. Lo que sí es importante y hay que resaltar es que en el caso de la consulta psicológica debe ser preventiva, más no, digamos, reactiva cuando hay el problema, ¿no? Así como vamos al médico una vez al año por un chequeo general y al odontólogo por los dientes 2 veces al año, al psicólogo se debería ir, dicen algunos expertos, hasta 6 veces al año, ¿no? Por una forma preventiva. Pero nosotros recomendamos que por lo menos 2 veces vayan al psicólogo, de forma preventiva. Si bien tal vez lo que es este estigma de ir al psicólogo, porque muchas personas lo consideran de que voy al psicólogo, es una persona loca, y es que muchas madres a veces le dicen eso a sus hijos. Ahora, tal vez este estigma sí ha bajado, usted considera ello, ahorita me lo va a confirmar, pero ¿cómo es el punto de que una persona decide ir en sí? O sea, llega a un cierto punto, y es que mayormente creo que vamos cuando ya estamos en una situación muy grave, porque es como que tocamos fondo y recién es donde pedimos una ayuda profesional. Exactamente. El caso de los padres que dicen esto, ¿no? Es también un tema popular, ¿no? Hay muchas personas que tienen el estigma hacia la salud mental, no solamente al psicólogo, hacia la salud mental, hacia los profesionales de ciencias de la salud que ven temas de salud mental, el hablar de que estoy mal emocionalmente o estoy mal respecto a una cuestión de salud mental, es de que estoy loco, ¿no? Entonces mejor no voy porque así evito estar loco, pero realmente puede ser que ya tenga algún problema. Entonces el primer paso es reconocer que hay un problema. El segundo es respecto a cuándo vamos, ¿no? Lo típicamente establecido es de que cuando uno ya no puede más, ¿no? Cuando ya está en una fase crónica. Nosotros podemos tener lamentablemente una sociedad que ha avanzado en algunos aspectos pero en otros ha retrocedido, ¿no? Entonces, en el caso del estigma hacia la salud mental sigue presente, es muy fuerte. La gente prefiere ir más al psicólogo que al psiquiatra. Antes pasaba lo contrario, ¿no? Pues iban más al psiquiatra o al médico que al psicólogo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hemos mejorado, ¿no? De que nos decían algunos, digamos, psicoloco, ahora el estigma es cura loco, ¿no? Pues por lo menos en algo ha mejorado. En broma lo digo, ¿no? Porque sí, el profesional psicólogo es un profesional
de Ciencias de la Salud, es un científico social, ha estudiado normalmente 6 años, 5 años, entonces se ha formado para poder diagnosticar e intervenir todos los problemas de salud mental. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de sensibilizar a toda la población es de que es tan normal ir a un médico de cabecera como tener un psicólogo de cabecera, un psicólogo de familia, un psicólogo para cada persona. No hay nada de malo en reconocer. Así como nosotros podemos tener un pequeño tropiezo y lastimarnos la pierna, ir al médico por una consulta general o por un médico traumatólogo, también nosotros podemos tener una relación de amigos, tal vez un problema, necesitar apoyo emocional, ir a una consulta psicológica. La consulta psicológica típicamente es paulatina, entonces no te va a acompañar toda la vida, ¿no? Vas a ir unas 3, 6 consultas, depende del psicólogo, y ya se da de alta. Y eso, enlazando esa idea, la misma idea que usted mencionó, y es que muchas personas, y es que es verdad que hay muchos mitos respecto a lo que es la salud mental y a los profesionales de la salud mental. Ahora, muchas personas consideran tal vez que me puede generar cierta dependencia, o de que algunos también piensan de que yo puedo salir por mí mismo, y es que algunos de verdad así lo consideran, que no es necesario acudir a un profesional. Ahora, respecto a ello, ¿cuál sería su opinión en sí? ¿Existe una dependencia, podría existir, mejor dicho, una dependencia al especialista de salud mental? Bueno, en y general... también, agregando antes de que me conteste, ¿y una persona podría salir de un estado crítico por sí mismo? ¿Se daría ese caso? ¿Podría darse? Bueno, va a depender de la problemática en sí, ¿no? Lo que son típicamente problemas de salud pública, ¿no? Estamos hablando de yo siempre bromeo los 4 jinetes del apocalipsis, que es lo más común, ¿no? Ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Y el tema de la violencia, que es muy fuerte. Yo diría que nadie puede salir solo, ¿no? Más bien tiene obligatoriamente que ir a un profesional psicólogo. En el caso de trastornos, problemas, enfermedades de salud mental, típicamente necesita el apoyo de un profesional psicólogo. También puede ser que se cronifique mucho y el psicólogo en el Perú no da pastillas, entonces tiene que ir necesariamente al psiquiatra, ¿no? O si tiene un poquito miedo del psiquiatra, al neurólogo, si no un médico general o un médico de familia, por último. Pero hay una correspondencia, de todas formas, de una necesidad del profesional. ¿Cuándo es de que pueda surgir una dependencia? En algunos tipos de personalidad de los pacientes. Típicamente el profesional psicólogo no crea una dependencia, el psiquiatra tampoco, ¿no? Ningún profesional busca que el paciente o el usuario o el cliente, el consultante, tenga una adicción, ¿no? A uno mismo, sino de que hay tipos de personalidades que tienen los consultantes, los pacientes o usuarios que pueden generar alguna dependencia, pero son muy escasos. ¿Y qué características tiene esa personalidad que usted está mencionando? Normalmente son pacientes, ¿no? Que tienen cuadros crónicos, que ya tienen más de 10 años, normalmente un trastorno, que tienen una personalidad un poco sumisa, un tipo de pasividad o de melancolía constante. Son personas que necesitan siempre estar acompañados, que necesitan estar rodeados de alguien, o escuchar o verse acompañados de alguna manera por otra persona. Y en este caso, que todos tenemos familia, amigos, no solamente hablamos mucho con los amigos, con los familiares, sino que también nos volvemos, entre comillas, un poquito apegados al profesional de la salud. Ahora, esos son casos muy, pero muy escasos, ¿no? Digamos de uno. Estamos hablando ya tal vez de un sentimiento emocional que siente la persona hacia el psicólogo, porque sí, al ser la persona que lo escucha y al ser la persona que la aconseja, pueden surgir ciertos sentimientos al profesional de la salud. Claro, sentimientos de apego, ¿no? Sentimientos de tener la necesidad de estar cerca, más no otra cosa, ¿no? Nunca se ha dado ese caso de tal vez, no sé, que la persona se haya enamorado, por así decirlo. No podríamos decir que nunca, seguramente han habido algunos casos en los cuales el propio consultante puede haber creado alguna expectativa respecto a sus sentimientos y sus afectos, pero si digamos los casos de, digamos, de apego y tal vez de volverse, por así decirlo, muy adicto al profesional,
los casos en los cuales se pueda alguien enamorar del profesional es muchísimo más bajo ese índice, ¿no? Supongo que comparten el mismo perfil que una persona que se siente apegada a su psicólogo, o sea, una personalidad sumisa, una personalidad que tiene... Sí, claro. ¿Podría decirse que se ha enamorado o es un estado de confusión que tiene esa persona? Es un estado de confusión cuando uno se enamora, porque como la misma palabra dice, ¿no? Enamoramiento, ¿no? En el amormiento, puede ser de que esta persona también sea enamoradiza, ¿no? Entonces, aparte de todas esas características que mencionamos anteriormente, esta persona puede llegar a confundir lo que es realmente el amor, ¿no? Porque uno cuando ama ya no solamente ve la parte ideal, sino también ve las deficiencias, porque todos tenemos defectos y virtudes, ¿no? Ningún profesional puede ser perfecto. Incluso nosotros siempre recomendamos, ¿no? De que tengan hasta dos opiniones profesionales, ¿no? Cuando, digamos, hay problemas que así lo ameritan, ¿no? Entonces, claro, uno va a ir a la consulta, va a estar siguiendo un tratamiento, hay que esperar que el profesional psicólogo te dé el alta o te diga, bueno, hasta aquí nomás, hemos concluido el tratamiento, muchas gracias. De ahí, de que uno puede hacer una consulta, ¿no? A otro profesional psicólogo y decir, bueno, ya me dieron el alta, el doctor tal, ahora quisiera saber más bien si me puede decir si todavía yo tengo ese problema o no, y ahí se puede romper, por ejemplo, ese apego, esa adicción, entre comillas, y se puede comprobar que realmente pues no hay ese problema, o si realmente esa persona quería seguir yendo solamente con ese psicólogo, ¿no? Sí, como que se volvió muy fanático del mismo, ¿no? Pero esos son casos que sean uno en un millón, ¿no? En muy poquísimos casos, y tal vez en la historia, ¿no? De que hayan ocurrido, deben haber ocurrido. Pero para eso existen pues las competencias del profesional, ¿no? Entonces, un profesional... de la ética profesional. De la ética profesional, de las características de un profesional competente, ¿no? Un profesional competente obviamente tiene que saber cuándo también romper en un tipo de relación paciente-terapeuta, casos en los cuales también debe decir, ¿no? Adecuadamente, yo tal vez soy especialista en terapia de pareja, ¿no? Entonces tal vez no voy a poder llevar un caso de problemas familiares, ¿no? Entonces tal vez hay un especialista en terapia familiar, hay especialistas dentro de la terapia familiar sistémica, terapia familiar breve y así, ¿no? Entonces dentro de los mismos campos hay subespecialidades, ¿no? Entonces uno también, producto de los años, producto de la experiencia, tiene que saber derivar, ¿no? Y también cuando no lo puede atender, es importante decir pues, que allí, digamos, se puede terminar la relación, ¿no? De paciente-consultante. Y en este caso, siempre llamamos, por ejemplo, a los profesionales al cumplimiento del código de ética. Nosotros tenemos un código de ética en el Colegio de Psicólogos del Perú que es bastante sólido, que se basa sobre normas internacionales y sobre la evidencia basada en la ciencia. Entonces, no es, digamos, algo antojadizo, ¿no? Tal vez, como tiene este rigor tan propio de la ciencia, se ve que tiene un peso a lo largo de toda la sociedad. Correcto, y ya pasando tal vez a las personas que jamás han ido o han pisado lo que es una oficina de un psicólogo. Muchas personas tienen el miedo de ir a, ¿cómo se llama?, a su primer psicólogo porque no saben si esa persona les va a ayudar en sí. Y es que se han dado casos de que voy a mi primer psicólogo y lamentablemente como que siento que el panorama o la confianza que yo le tengo no es la que yo requiero. Entonces, ¿cómo es que una persona encuentra a su psicólogo, por así decirlo, a alguien que sí lo va a ayudar? Esa es una pregunta excelente y muy importante. Cada uno, ¿no? Todos tenemos diferencias individuales y no es de que un psicólogo pues, va a poder abarcar a todas las personalidades o poder hacer el rapport o establecer el clima de confianza o hacer un match, un punto de encuentro en el cual, como dicen a veces coloquialmente, no sea clic, ¿no? Entonces, necesitamos saber primero de que debemos ir a profesionales psicólogos colegiados y habilitados,
es por norma legal. Y eso lo podemos encontrar en la plataforma. Exactamente, tenemos que entrar a la página web del Colegio de Psicólogos del Perú, buscar ahí psicólogo, saber que el psicólogo al que yo voy a ir está colegiado, está habilitado, ejerce legalmente en el Perú porque es un requisito obligatorio. También saber normalmente la referencia. En el caso del Colegio de Psicólogos del Perú se puede ir si es que no, digamos, se cuenta con una, recomendación. Se puede ir al Colegio de Psicólogos, pedir, ahí tenemos no solamente un montón de psicólogos que dejan sus tarjetas, sino muchas recomendaciones que podemos hacer para primera consulta en caso de niños, en caso de adolescentes. Hay psicólogos que son psicólogos varones, infantiles. Claro que si hablamos de líneas generales, un 70% son psicólogas mujeres, ¿no? En general. Entonces, hace tiempo eran más hombres, ¿no? Por el tema del machismo, ¿no? No debían estudiar las chicas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero ahora es una carrera bastante de mucha presencia femenina. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, yo habitualmente recomiendo de que sean más psicólogas infantiles las que puedan tratar estos problemas, por ejemplo, problemas de terapia de lenguaje o problemas de crianza, ¿no? Pero también hay psicólogos varones, ¿no? Entonces, hay niños que tal vez no se, entre comillas, hallan o no se encuentran muy satisfechos con algunos psicólogos hombres, tienen que ir a una psicóloga mujer. Si no se encuentran muy cómodos, con mucho confort con una psicóloga mujer, tienen que ir a un psicólogo hombre. Entonces, eso varía. O sea, en sí la persona tiene permitido equivocarse, por así decirlo. Claro. O sea, puedo ir a un psicólogo, puedo visitar 3 psicólogos y al cuarto es donde yo me siento realmente cómoda. Y es que es parte de experimentar también, porque no es que siempre al primer médico es el que me va a salvar. Quizá no, quizá sí, quizá es cuestión de la vida también. Exactamente, pero lo primero es verificar la página web del Colegio de Psicólogos, ver que esté habilitado, porque también tenemos muchos casos de estafa, lamentablemente, de personas que dicen que son psicólogos, pero tal vez ni siquiera tienen profesión, ¿no? Entonces se venden, entre comillas, a la sociedad como terapeutas cognitivos, terapeutas cognitivos conductuales, pero ni siquiera ni una profesión tienen, ¿no? Entonces hay que ver de que esté colegiada, esté habilitada, esté en la página web, ir al colegio profesional. Nuestra dirección es en la urbanización Las Orquídeas 69 Aslea, Ciudad de Arequipa. Allí están nuestros gestores, los trabajadores administrativos, van a poder recomendar. Nosotros mismos también desde el colegio a veces nos llaman, nos dicen, quiero un especialista de pareja que vea el tema de rompimiento o separación, porque también para eso también hay un especialista, no solamente para solucionar y que las familias se junten más, pero hay también especialistas que van a ver el tema de la separación, del rompimiento, para que haya un adecuado comportamiento no solamente de los dos cónyuges que se van a separar, sino también del medio familiar, de los hijos, etc. Disculpe, ¿cuáles son las denuncias que ustedes reciben en el Colegio de Psicólogos? O sea, las que tienen mayor índice, tal vez sea por estafa. Tenemos muchas quejas de algunos de personas que dicen que se han hecho tratar con tal persona y después vemos nosotros que no son psicólogos, ni siquiera están habilitados, ni siquiera están colegiados, ¿no? Ni siquiera han estudiado, ¿no? También hay algunas personas que también por eso llamamos a los que han estudiado psicología que se colegien, o sea, porque puedo tener el título profesional, pero en el Perú, según la normativa legal vigente, tiene que estar colegiado. Aparte de estar colegiado, tiene que pagar sus cuotas mensuales, le decimos, pero es su derecho, el pago por el derecho de ejercer la carrera, ¿no? Entonces, como está en el estatuto estipulado. Pero eso pasa en todas las profesiones de salud. Es más, yo soy decano presidente de CONRED, que es el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales, y en la mayoría de las profesiones, porque todos los colegios profesionales son creados por ley, es obligatorio, en la mayoría. Hay algunas profesiones donde es opcional la colegiatura, ¿no? En el caso de los licenciados en administración, el caso es, digamos, un tanto un medio. Los profesionales administradores que trabajan para el sector público obligadamente tienen que estar colegiados. En el caso de administradores de trabajo independiente, en propia empresa, no existe tal obligación, pero siempre nosotros llamamos a que en todos los colegios profesionales revisen las normas y que sí o sí se colegien, ¿no? Todos, los administradores, los ingenieros, los abogados, todos.
Disculpe, ¿y esa es la única queja, por así decirlo, que ustedes reciben en sí? ¿Es la que abarca más? ¿Se recibe un 80% de las quejas, un 90%? Claro, hay grados, muchas quejas también. Mayoritariamente es esa. También en el caso de algunos que tal vez ejercen, pero que no están al día en sus cuotas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si es que yo estoy al día en mis cuotas, ¿no? Pero de repente hay un periodo de, digamos, de vigencia adicional, yo pago hasta julio, ¿no? Pasan 3 meses, agosto, septiembre, octubre, ¿no? 3 meses de, digamos, de latencia, ¿no? Entonces, si yo en noviembre no me puse al día, no pagué más meses, y hago un informe, a pesar de que después me ponga al día de todos los meses pasados, ese informe, digamos, por norma, no sería válido. Entonces, a veces hay esa queja, ¿no? Entonces, para eso los especialistas siempre son los abogados, ¿no? Que leen muy bien la norma y a veces en algunos informes periciales se encuentran cómo bajarse ese informe y a veces alegan algunas de esas cosas. Cuando sí, el informe es completamente válido, pero a veces por no revisar la norma pensamos de que si nos ponemos al día después de muchos meses no hay ningún problema, pero realmente tenemos que leer las normas, sí, en general todas las profesiones, ¿eh? Porque es algo que varía según los estatutos, los reglamentos internos nacionales, los códigos de ética. Todos los códigos de ética son muy diferentes. Por ejemplo, el código de ética del Colegio de Psicólogos tiene, no sé, 13 páginas, el código de ética del Colegio Químico de Perú, los químicos puros, es una página. Entonces es muy distinto cada caso. Ya para culminar, le pediría en sí que se dirija a la población para dar un pequeño consejo al respecto, para poder y contribuir en sí en la eliminación de ese estigma en relación a la salud mental y a sus profesionales. ¿Qué podría decirle a esas madres de familia que tal vez tienen a sus hijos adolescentes que quizá quieren ir a un psicólogo, pero lamentablemente porque cuesta? Sí, eso también hay que decirlo, ¿no? No pueden, entonces no están recibiendo la ayuda que debería recibirse. Claro. ¿Qué podría decirles en sí? Y a todos, no solo a las madres, sino a todas las personas que tal vez tienen cierto estigma en relación a la salud mental. Bueno, el estigma de la salud mental es algo global, es algo mundial, es algo normal. Primero, animarles a que vayan a profesionales psicólogos colegiados y habilitados, que revisen la página web del Colegio de Psicólogos del Perú, que confíen, ¿no?, en nuestros profesionales. Todos ellos han seguido una formación de 6 años o 5 años, aparte programas de maestría, doctorado, especializaciones, 2, 6 años más, 2, 4, 6 años más. Entonces, llamar también a la concientización de la importancia de la prevención. Hay que ir preventivamente, no esperar que tengamos un problema grave. Hay mucho intento de suicidio, hay ideación suicida, la conducta suicida final, y también hay muchos casos de feminicidio. Entonces, antes de lamentar profundas pérdidas, tenemos que comenzar a confiar en nuestros profesionales, los profesionales de la salud mental por excelencia, que ven el tema más junto con muchos especialistas, son los psicólogos. Entonces, animar a la población a que vayan a los psicólogos. Sabemos de que hay algunos costos, pero hay muchos profesionales. Entonces, hay, dependiendo de la especialidad, algunos costos que son distintos y que de todas formas nosotros estamos seguros, podemos. Hay también cuotas sociales de algunos centros psicológicos, campañas psicológicas gratuitas donde pueden ir y así comenzar a confiar más. Entonces, llamarlos a todos a que vayan al psicólogo, que tengan un psicólogo de cabecera, que no es malo, que más bien es positivo y que eso va a contribuir a una mejor sociedad y a menos problemas de salud. Bueno, ante todo agradecerle y le reitero las gracias por habernos acompañado. Bueno, amigos de Patrimonio Cultural de Arequipa, bueno, esas fueron las declaraciones y nos ha ayudado a entender un poco más respecto al estigma que existe en relación a la salud mental y a sus profesionales. Y como él ya lo ha dicho, tener un psicólogo no es malo, es lo mejor para en sí la integridad de la persona. Gracias.